Lo que estás a punto de descubrir es consecuencia directa, responsable y causal de un amor expreso por el café. También tiene que ver con el plano de los sueños, digamos, ¿no? Lo onírico, donde todo es posible y es imposible guardar los impulsos y secretos. Por otro lado, lo que vamos a descubrir en este punto del mapa tiene que ver también con el mal, con la extrañeza, con, vamos a decir, todo lo que viene estando ligado con la justicia, el amor y especialmente la curiosidad. Todo con tintes oscuros. Vamos a descubrir una nueva oportunidad de adentrarnos en un remoto pueblo llamado Twin Peaks. Un lugar creado por David Lynch y Martin Frost a comienzos de los 90 y que cambiaría la forma de concebir una serie e incluso de respetar la inteligencia de los espectadores. 3 temporadas, una película, contenido extra, todo ahora en Filming. Y la puerta de entrada sin spoiler en Mapa Desbloqueado. Incluida una entrevista a una gran fan de la serie, podríamos considerar la hija política de David Lynch, al menos en Sevilla. Y también hablaremos de este librazo, Universo Twin Peaks, la obra más completa sobre la serie. Todo por despertar tu curiosidad. Así que prepara una cafetera. Mapa desbloqueado. Extensión. Las letras. Bien, ¿tienes tu café? Eso espero. Porque tenemos mucho de lo que hablar. La televisión de los 90, digamos, porque Twin Peaks llega a los 90, justo empezando esa década, ¿no? Y cambia, revoluciona cómo se concebía la serie. Hasta ese momento, pues las series eran como, digamos, un producto de entretenimiento sin mucha ambición, sin una mirada cinematográfica y, bueno, lo normal eran capítulos autoconclusivos. Pasaba algo y al final del capítulo se resolvía y así toda la serie, aunque sean de diferentes, digamos, tipos de géneros o diferentes historias, pero la estructura, el formato eran todos lo mismo. ¿Qué pasa? Que cuando llega Twin Peaks, lo que vamos a ver nada más empezar la serie es que descubren el cadáver de una chica, la famosa luego llamada Laura Palmer, ¿vale? Esta Laura Palmer, una joven radiante que aparece asesinada en un pueblo tranquilo. Y entonces a partir de ahí dices tú, bueno, hay que hacer una investigación, que de hecho vendrá uno de los protagonistas de la serie, que es Cooper, un agente del FBI, a investigar qué es lo que ha pasado. Pero si aparentemente nos encontramos ante una serie que va a ser una policíaca más, digamos, ¿no? Que va a tener, bueno, pues esos tintes de thriller, ¿no? De ese drama, de decir, vamos a descubrir el asesinato, qué es lo que ha pasado, quién es el responsable o la responsable, ¿no? Pues rápidamente David Lynch y Martin Frost nos reconducen a otro tipo de géneros y aquí ya empieza a volarte un poco la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Qué nos vamos a encontrar? Vamos a apreciar poco a poco y desde el primer capítulo una narrativa, digamos, fragmentada, ¿vale? Una visión y un ánimo de hacer cine, en el sentido de que se van a pegar su tiempo, que van a querer contarte cosas que tú vas a decir aparentemente no tienen sentido, pero que luego se van a ir uniendo como piezas de un puzzle. Ellos también fueron los pioneros a la hora de decir, vamos a incluir un montón de detalles sobre la serie para que el espectador inteligente, esté atento, que tenga interés en ver el siguiente capítulo y analizarlo o verlo un par de veces para enterarse de qué va a pasar o qué está pasando dentro del mundo interior de los personajes. Y está lleno de símbolos, de pistas y
es una forma más de jugar, ¿no? En cuanto a ese diálogo entre los directores y creadores de la serie y los espectadores desde sus casas, ¿no? Desde su televisor. Eso ya era revolucionario en su momento, pero también fue revolucionario incluir personajes inquietantes, es decir, que tengan profundidad, que tengan cambios psicológicos. Hasta entonces, en los 90, pues la serie, lo bueno era muy bueno, lo malo era muy malo y poco cambio podía haber. En todo caso, un bueno que busca venganza, en todo caso, un malo que cuando lo pille se quiere redimir porque se arrepiente de lo que ha hecho, pero algo como muy de novato. Si nos ceñimos un poco a lo que sería la literatura, diríamos que están mal trabajados los personajes porque son muy superficiales, muy, no sé, blanco y negro, ¿no? Entonces, David Lynch y Martin Frost, pensando en el guión de estas series, ellos querían crear algo especial, se pegaron su tiempo y claro, aquí ningún personaje, aunque suene raro decirlo, pero ningún personaje es normal. Aparentemente es un pueblecito pequeño, perdido, en el que todo el mundo tiene como su día a día más o menos normalizado, pero a nada que empiezas a conocerlos, dices, madre mía, no sé con quién podría tener una conversación más o menos estable, ¿sabes? Es que no quiero hacer spoiler. Y es que los personajes, como las tramas, fueron ideadas para de vez en cuando dejar algunos cabos sueltos que ya se resolverían mucho más adelante o no, serían tomados como un poco licencias poéticas de los creadores. Y esto es algo que usarían más adelante en muchas series, vamos a decir series modernas, pero que hasta entonces esto no se estilaba. También por otra parte es una serie, como he dicho antes, que mezcla géneros, que te lleva, te parte de un punto y luego no sabes muy bien hasta dónde te va a llevar. Ya vamos a decir que empieza como un drama policíaco, pero luego va a coquetear con géneros tan dispares como puede ser, por ejemplo, la ciencia ficción, una pizca de fantasía, comedia negra. O sea, tiene todo bastante entrelazado, no es que deje un género para meterse en otros. Si te gustó Perdidos, te va a gustar Twin Peaks. ¿Por qué? Voy a hablar de esta serie porque creo que la conozco un poquito y he visto muchos paralelismos, ¿no? Mucho de lo que, digamos que los creadores de Perdidos bebieron de Twin Peaks. Lo primero es... Lo segundo es algunos aspectos que tomaron de Perdidos, ya te digo, por si eres un fan de Perdido y quieres adentrarte en Twin Peaks y no sabías muy bien a qué te ibas a enfrentar. Bien, por ejemplo, paralelismo, las dos series son bastante corales, tienen muchos personajes y todos tienen sus secretos y todos tienen sus motivos para hacer lo que hacen o digamos su forma de enfrentarse a los acontecimientos que son inesperados. Eso por una parte. Por otra parte, vuelvo a decir, hay mucha carga simbólica, un poco esotérica, digamos, para crear su propia mitología. En Perdidos pasó muchísimo, de hecho, una de las cosas que compartieron las dos series, solo que Perdidos tuvo la ventaja de que ya en los hogares de todo el mundo había ordenadores e internet, fue que se creó grandes comunidades para debatir qué habían visto en cada capítulo y con teorías de hacia dónde podía ir la serie. Eso pasó muchísimo en Perdidos, yo participé de ello. Y claro, o sea, fue muy guay por eso, porque capítulo a capítulo ya empezamos liturgias, veíamos el capítulo y nos íbamos a tomar café para hablar del capítulo, para seguir teorizando, nos metíamos en foros. O sea, esta serie supuso todo el boom de internet en cuanto a foros. Yo creo que fue la época dorada de los foros porque yo estaba suscrito como a 3 o 4 foros ingleses, españoles, solo por ver qué decía la gente de cada capítulo. Y era maravilloso cómo cada uno iba teorizando, y estoy completa y absolutamente seguro de que tanto Carlton Cuse como Damon Lindelof y JJ Abrams se metían en los foros para ver por dónde podían tirar con las tramas y abrir hilos para simplemente y llanamente tener a la audiencia más o menos conectada. Y hostia, me pareció maravilloso, y como ha dicho Alberto, es una serie de su época por eso. Esto hoy en día no creo que se pudiera hacer. También pasó en su día con Twin Peaks. De hecho,
Ya adelanto como un pequeño spoiler, está incluido en este libro. Se habla mucho de que salían revistas de cine con apartados de correo y direcciones, anuncios pequeños para que la gente pues empezara a escribir por ahí cartas para comentar qué es lo que habían visto, qué es lo que creen que iba a pasar, qué es lo que pasaba con estos personajes muy extraños, digamos. Luego más adelante ya da ahí un salto en el tiempo, ya con la llegada de la tercera temporada, que ahora hablaré sobre ello. Claro, ya había grupos de Facebook, por ejemplo, que sí que hablaban sobre la serie. Pero bueno, volvamos a los paralelismos con Perdido. Un último punto sobre los personajes, que creo que son la mayoría personajes con sus propios valores, no diré si buenos o malos, pero sus propios valores, sus propios principios, y están muy aferrados a ellos. Y en gran medida es por o traumas del pasado o de donde vienen, por así decirlo, ¿sabes? Eso es una cosa que yo descubrí primero con Perdido, y que a medida que íbamos viendo flashback ibas aprendiendo un poco el camino que ha llevado a ese punto, a ese personaje y a esa psicología en concreto, que no siempre ha sido así. Y eso es una cosa que he visto que ya en los 90 Twin Peaks implementaba en sus personajes. Nosotros no de forma tan desarrollada, por desgracia, porque hay pocas temporadas, como he dicho, pero sí que vemos ese avance, y es para saber un poco también de dónde vienen esos personajes. En ambas series, por ejemplo, cada capítulo puede transitar muy fácilmente entre lo que hemos dicho, entre el suspense y la comedia y la acción, y ahora nos vamos al thriller, y ahora nos vamos un poco a la ciencia ficción. Está en continuo movimiento, y eso te da una sensación viva, como que la serie tiene mucho que contar, mucho que decir, y no se constriñen a un formato o a una modalidad, así que siempre nos va a estar sorprendiendo a medida que vamos descubriendo la serie. También en ambas series, casualmente, la música es clave, realmente como una parte de la personalidad de la serie. En la tercera temporada de Twin Peaks veremos que se incluye incluso en cada capítulo, siempre hay escenas en un bar donde hay música en directo, y van rotando muchos grupos o cantantes solistas con un tipo de música que no se sale, digamos, de lo que viene siendo la personalidad de Twin Peaks. Todo el tiempo lo vemos ahí. Y entonces eso también es un rasgo de personalidad acentuado por David Lynch como director de la tercera temporada. Y que creo que pasa lo mismo con Perdidos, ¿no? Que tú escuchas la banda sonora y inmediatamente te retrotrae a ese momento en la isla, ese momento en la serie, que tiene una carga emocional evidente. Y aquí quizá el punto de más unión o la herencia más directa que Twin Peaks le legó a Perdidos. Y es que hay muchos actos inexplicables. Va a haber gente enfadada de no me entero por qué ha pasado esto, pero defiendo lo mismo en Perdido. Todo se acaba explicando, todo va a salir. Y lo que tú creas que no se acaba explicando, o se te ha pasado por alto, o es una licencia poética de los creadores de la serie. Es como un rasgo de personalidad, y ese es su encanto. O lo compras o estás fuera. De hecho, es tan importante, digamos, el fandom, ¿no? La legión de fans de la serie, que cuando en la segunda temporada se cancela la serie. No salen los números de la cadena de televisión, pero también es verdad que hubo mucho movimiento para perjudicar a la serie. Lo típico de que te cambian de día en la parrilla, te cambian de hora y ya te destrozan la audiencia, porque a la hora que te han puesto o el día que te han puesto ya nadie ve la serie, o tienes una competencia directa con algo que ya lleva más tiempo consagrado y por lo tanto es muy difícil remontar. Pues algo así le pasó a Twin Peaks. Tuvo mala suerte, digamos, en ese sentido, y aunque se luchó, al final acabaron cancelándola en la segunda temporada, en el año 92. Pero ahí está la legión de fans que, sin haber internet, empezaron a organizarse como una comunidad para solicitar el regreso de la serie. De hecho, más allá de Perdido, quiero hacer otro guiño a una serie que fue, esa sí que fue heredera, primogénita y directa de Twin Peaks, que es Expediente X. De hecho, Expediente X, que es agente del FBI que va a investigar sucesos paranormales que suceden a raíz de, un escenario que en teoría al principio es como habitual, que es un crimen o algo así. Claro,
siendo el agente Cooper, ¿no?, el protagonista, digamos, de más peso en Twin Peaks, un agente del FBI que va a resolver un crimen y se encuentran con elementos, psicologías, vamos a llamarlo así por no hacer spoiler, sobrenaturales, pues, oye, es casi una continuación de un fan, Expediente X, ¿no? Lo que no pudo tener Twin Peaks. Expediente X es verdad que sí que está en un punto medio, porque no tiene esa visión y ese calado cinematográfico que tenían muy claro David Lynch y Martin Frost, porque sí que tienen capítulos autoconclusivos, aunque hay parte de la trama que sí que continúa a lo largo de la temporada. Claro, aunque Expediente X tenía un término medio entre ser una serie propia de su tiempo y la herencia directa con Twin Peaks, es verdad que vamos a ver ese cambio psicológico de tienes que abrir la mente como el protagonista de la serie para enfrentarte a cosas que a lo mejor no imaginas o no estás preparado para asumir como que esto ha sido así, ¿no? Eso es una riqueza que antes no se daba y eso es gracias a Twin Peaks. De hecho, en la entrevista con la gran fan, con la hija ilegítima de David Lynch, vamos a decir así de broma, vamos a hablar, se hace alguna referencia rápida a otra serie, algunas más actuales como Severance, que tiene también mucho que ver con Twin Peaks, pero alguna más consagrada que ya venía de los años 60, pero que también luego cuando hizo una especie de reboot en 2008-2009, creo que también bebe mucho de Twin Peaks, que es Doctor Who. Tiene mucho en cuanto a la hora de enfrentarte a lo imposible o a lo posible, no sé muy bien cómo explicarlo, y el tener una mente abierta para tratar con todo tipo de personalidades, sean de un plano u otro, y el querer vivir aventuras, seguir tu curiosidad y incluso diría un poco algunos efectos visuales algo cutre, pero que le da mucho encanto, digamos, a la serie. Pero Alberto, ¿en qué orden me veo la serie? Porque hay temporadas, hay una cancelación, hay una peli, hay otra temporada. ¿Cómo lo hago? Bien, tranquilo. Yo te lo explico. Twin Peaks, tienes que empezar a verlo por este vídeo, mapa desbloqueado. Este vídeo es perfecto para adentrarse en ese universo. Qué suerte que lo estés viendo, así que brindo con café por ti. Bien. Por otro lado, te recomendaría que empezaras, oh qué loco, por la primera temporada. Bien, esta temporada se lanzó en los años 90. Cuando termines esa, inmediatamente vas a decir, no lo puedo dejar aquí, porque se ha quedado el final de una manera que ahora ¿quién se va a dormir? Pues entonces, arrampla con la segunda temporada del tirón, porque aunque la segunda temporada fue lanzada en 1992, la verdad es que es una continuación perfecta, tanto por la historia, por los actores, todo es igual, entonces por lo tanto puedes continuarlo inmediatamente. Esta segunda temporada hay gente que dice que bueno, que estaban dando bandazos, que era un poco más locura por así decirlo. A mí realmente es casi que la que más me gusta, podría decir, salvo algunas partes muy concretas de la primera temporada, que es sublime, pero es de la parte que más me gusta. Es verdad que hay más movimiento a la hora de contar cosas porque ya había presiones de, bueno, de la productora, de la cadena de televisión. Tenéis que resolver esto, tenéis que contar esto, no abráis tantas puertas sin cerrar las anteriores. Mataban un poco la intención de David Lynch y Martin Frost a la hora de, bueno, crear una serie original. ¿Qué pasa? Que a la hora de dar explicaciones, pues claro, han tenido que correr un poco, pero aún así es una serie que va amplificando esa onda mental que viene siendo Twin Peaks y por lo tanto no sabes hasta dónde puede llegar esa aventura. Entonces tú quieres continuar y ver qué es lo que pasa. Además salen muchos personajes nuevos. De eso lo hablaré también ahora en la entrevista. Merece muchísimo la pena. Una vez que te hayas visto la segunda temporada, que también tendrá unos 20 y pico capítulos, quiero recordar, pausa. ¿Por qué? Te tienes que ir a verte la película que se llama Twin Peaks Fuego Camina Conmigo. Lo de Fuego Camina Conmigo lo vas a descubrir pronto, tiene mucha importancia dentro de la serie y ya sabrás a qué hace referencia. ¿Qué pasa con Fuego Camina Conmigo? Que es una precuela, pero fue una película lanzada en el 92. Tú dices, ¿cómo que una precuela? ¿No debería habérmela visto entre este vídeo de mapa desbloqueado y la primera temporada? No, porque te van a explicar algunas cosas que ya habrás visto con su buen timing en la primera temporada y aquí te lo explican más rápido porque se supone que tú ya lo sabes. Y luego
porque vas a apreciar que algunas de esas cosas que te explican están como ampliadas en el tiempo, ¿vale? O sea, hay como más información, hay escenas que no se vieron. Y en la película, además, al ser una precuela, lo que te venden es que vamos a conocer los días previos a la muerte de Laura Palmer, y entonces conocer mucho más a Laura Palmer. Entonces es vital, es muy importante esta película, que no solamente se limita a eso. De hecho, la película empieza como tiempo antes de lo de Laura Palmer, otros agentes del FBI resolviendo otro caso. Y ahí me callo para no dar pistas ni hacer spoilers. O sea, está muy bien. Yo pensé que a lo mejor, al ser una precuela y a lo mejor al contar un poco lo mismo que la primera temporada, un poco, ¿no? Parte de la película, si me iba a ser cuesta arriba. Contrario, estamos hablando de David Lynch. Todo el mundo que conozca más o menos su forma de hacer cine sabe que te vas a meter en mundos de extrañeza, de lo onírico, pero que a la vez es magnético y no puedes dejar de mirarlo y quieres saber más, y tiene como mucha personalidad y está hecho para que te hagas preguntas y que te enganche. Entonces, por lo tanto, es un disfrute esa película. Y cuando acabe la peli, respira, te haces otro cafecito y te metes de lleno ya con la tercera temporada. ¿Cuándo fue creada esa tercera temporada, Alberto? Si además hemos dicho que se canceló en el 92. La tercera temporada llegaría en 2017. ¡Guau! O sea, estamos hablando de que ya se había terminado, por ejemplo, Perdidos. ¿Por qué ha pasado ahí tanto tiempo? Le hacían entrevistas a ellos durante todos los años. Oye, ¿podrá volver Twin Peaks? Lo que he dicho antes, tenía un gran fandom. Se habían hecho, protestas, recogidas de firmas para que volviera la serie. Oído sordo de toda productora. Siempre la respuesta era rotunda: no volverá, eso no está en nuestra mente, estamos haciendo otro proyecto. ¿Qué pasa? Que una de las escenas, y esto no es spoiler, una de las escenas, digamos, en la segunda temporada, aparece un personaje muy relevante diciéndole a otro personaje muy relevante: nos veremos en 25 años. Así por la cara, ¿vale? O sea, no había una justificación, ni además, de hecho, se cierra la temporada y tampoco se menciona más eso. Y yo creo que era uno de los juegos de David Lynch y de Martin Frost de, yo tiro esto y ya le daré una respuesta, o a lo mejor que tenían algo pensado. Al parecer, creo recordar que a Martin Frost, estaríamos en el año 2011-2012, en una entrevista le vuelven a preguntar por esto, dicen que no, y él está haciendo un revisionado de la serie, y entonces empieza a verlo y ve esa escena en la que un personaje le dice a otro: nos veremos en 25 años. Y a él se le enciende una bombilla y dice: eso tengo que hablarlo con Dave. Ya sé que hemos dicho que no vamos a hacer nada más relacionado con Twin Peaks, pero ¿tú te acuerdas de esta escena que no sé por qué grabamos y que está recogida en la segunda temporada y dice: nos vemos en 25 años? Y entonces, claro, David Lynch ya no se acordaba de eso. Y entonces también se le enciende otra bombillita y empiezan a decir: ¿y si empezamos, ahora que estamos en otra posición, que ya tenemos mucho más trabajo, que la propia audiencia, productoras, televisión, todo ha cambiado muchísimo? Ya la gente está más adaptada a series con una exigencia cinematográfica, una atención a los detalles y con misterios abiertos y sin resolver, digamos, para que tú continúes viendo las temporadas. Es como, ¿y si ahora intentamos hacer algo más, ¿no? Una nueva temporada, un acercamiento a eso después de esos 25 años. Ostras, me echaron cálculo, es que 25 años se producían en 2017, o sea que tenían unos pocos años para hacer guión, para buscar la financiación, hablar con quien tuvieran que hablar y grabar y montar esta nueva temporada. Y lo consiguieron, lo hicieron. Entonces, te explota la cabeza cuando anunciaron a los fans. David Lynch utilizó Twitter para escribir, como digamos, el mismo día, a la misma hora, a las 11:30, Cooper llega a Twin Peaks a las 11:30 de la mañana. Poner una frase que solo entenderían los fans de la serie, que es una frase que se dice dentro como una especie de profecía extraña, como: tu chicle favorito volverá al mercado con más estilo. Y es como, la gente se quedó como diciendo: David Lynch acaba de hacer una referencia a Twin Peaks y los más fans dijeron: y a la misma hora que el protagonista llegaba a Twin Peaks, ostras, aquí hay algo, se está cociendo algo. Claro que se estaba cociendo.
Entonces, claro, esa tercera temporada la tienes ahí también disponible en Filming. Entonces es un cierre perfecto para que te veas después de haber visto esa transición, digamos, de 2 temporadas, la película y ahora ese cierre. Esta última temporada la diferencia es que solo está dirigida por David Lynch, que aquí tuvieron mucho más control con lo que podrían emitir en la serie. Entonces vamos a ver otro tipo de creación, digamos, que bebe de la estructura y la forma de grabar original de Twin Peaks, pero ya con un David Lynch mucho más maduro. Y no digo más. Eso sí, es increíble cuando milagros de la vida puedes ver tú un regreso de una serie y te ves a los mismos personajes que también han pasado ya por 25 años. Entonces, cómo están de cambiados, pero a la vez, si te lo has visto más o menos del tirón, cómo mantienen los mismos gestos, la misma personalidad, el trabajo actoral también que supone eso, ¿no? Y es como, wow, te da como nostalgia de he vuelto a un sitio en el que he vivido y he sido feliz y lo he pasado mal y ahora me reencuentro con ellos. Así que la tercera temporada, que se llamó Twin Peaks El Retorno, ¿no? El regreso, creo que es el broche final para esta serie. Bien, y es hora de hablar de este librazo, Universo Twin Peaks, de Javier J. Valencia. Pero antes, lo primero de todo es darle las gracias a Maite y Ángel, los responsables de la editorial Dilatando Mentes, que me enviaron este ejemplar para poder estudiarlo y para poder hacer este vídeo promocionando Twin Peaks, que yo creo que a muchos fans les va a hacer ilusión verlo, porque yo creo que este libro sería como el último paso, meterte de lleno a este libro, Universo Twin Peaks. Y aprovecho para felicitar a Ángel y Maite por los 9 años a cargo de esa editorial tan magnífica. Y vamos de lleno con el libro de Javier J. Valencia, Universo Twin Peaks. Bien, Universo Twin Peaks, que ya vemos que tiene unas ilustraciones impresionantes, la verdad. Es un librazo, creo que son 700 páginas, creo, o por ahí, más o menos, sí. Unas casi 700 páginas tenemos aquí. Suena bien, de información sobre Twin Peaks, sobre, como dice su título, sobre su universo. Yo recomiendo esto que se lea después de ver todo Twin Peaks. ¿Por qué? Porque se va a poder exprimir muchísimo más. Es un libro bastante completo, que está lleno de ilustraciones, que a su vez está lleno de detalles como símbolos importantes dentro de la serie, que aquí lo han puesto en cada página prácticamente. Hay muchísimas fotos de cartelería, de escenas de la serie, del rodaje, de libros, otros libros. Hay referencias a muchísimo. Entonces yo quiero ir más o menos, digamos, desgranando qué es lo que contiene este libro y por qué creo que sería como importante el comprarlo y leerlo después de haber visto todo Twin Peaks, ya para cerrar tu conocimiento y tu visita a este universo tan rico. Es que 700 páginas y me parecen pocas para todo lo que hay que comentar sobre la serie. De hecho, este librazo, mira con qué ilustraciones nos encontramos. También hay como códigos QR para la música, que he hablado ya muchísimo en este vídeo. La banda sonora, ¿no?, de Twin Peaks, para que te acompañe mientras también estás leyendo el libro. Y me gusta que cada 2x3 hay como citas, algunos de la serie, otros de David Lynch, otros de otros creadores. Y aquí hay una que me hizo mucha gracia, porque Twin Peaks tiene esa genialidad de tener como muchas frases épicas, digamos, o reflexivas en mitad de una conversación anodina y normal, ¿vale? Y también una alegría inaudita por el café y por algunas recompensas mínimas que te puedes dar tú en el día a día. Y de hecho hay una frase que dice Cooper, ¿no? Que dice así, está aquí recogida, la voy a leer. Dice: le voy a contar un pequeño secreto. Cada día, una vez al día, hágase un regalo. No lo planee, no espere por ello. Simplemente deje que ocurra. Eso se lo dice justo cuando va a autorregalarse una taza de café en la cafetería principal de Twin Peaks. Bien, ¿qué vamos a encontrar aquí en este libro? Pues, guiándome por el índice, el propio autor ha querido coger un formato, digamos, que va acorde a la propia serie. Es decir, no sigue una linealidad justa y precisa
en su contenido respecto a lo que pasa en la serie. De hecho, nos vamos al índice y aparte de un prólogo maravilloso, también hay que decirlo, por otro gran fan de la serie, empieza, bueno, digamos con una introducción que habla sobre la propia serie, sobre su acercamiento a la serie, su contacto y la necesaria espera que ha tenido que tener esta serie para que llegue a un gran público o que se reactivara con esa tercera temporada, lo que he dicho, ¿no? Después de la cancelación. Y a partir de ahí empieza a desgranar todos los episodios primero de la tercera temporada. Aquí Javier J. Valencia habla, te dice, por ejemplo, aquí, ¿no? Tiempo una y otra vez, las 18 partes de Twin Peaks 2017, el cuarto narrador. Y entonces te dice ya, pues directamente te habla un poco del capítulo, luego hay una guía en el que te dice pues la fecha de emisión, el reparto adicional, créditos, digamos. Un apartado que a mí me gusta mucho, que es el de comentarios. Él empieza a hablar acerca de qué hemos visto, qué referencias hay, a qué hay que atender, digamos, respecto a ese episodio frente a también a lo que ya venimos conociendo de la serie. Luego hay otro apartado que se ha llamado El perro negro ladra de noche, que habla del universo musical de Twin Peaks. Una joya, la verdad. Es verdad que hay mucha música en Twin Peaks. Se ve que David Lynch le da mucha importancia a la música. Que hay un apartado que se llama Moviéndose a través del tiempo. Cronología Twin Peaks Lynch Frost. Y esta parte, moviéndose a través del tiempo, es una cronología de lo que pasó, digamos, mes a mes más o menos, cada mes que había algo destacado que comentar, desde 2014 atrás en el tiempo, es decir, hasta el año 1988. A partir de ahí, y de hecho mira qué ilustración más preciosa. Creo que lo estaré enseñando en cámara luego, todas las ilustraciones y todo el contenido de este librazo. Tenemos un detrás de las cámaras, esto siempre gusta, ¿no? Sobre todo con el tema cinematográfico, que es hablar con el director, con los creadores, con las mentes pensantes detrás del guión. Entonces esto es lo que hace y lo que recoge aquí en este libro, se llama Cabezas Creadoras. Una frase extraída de David Lynch que dice: el misterio es lo que más amo, es el magnetismo de la vida, y me resulta maravilloso saber que de la mayoría de las cosas no conocemos absolutamente nada. David Lynch, señores, David Lynch. A continuación nos encontramos una guía de episodios, esta vez de la primera temporada y de la segunda temporada, porque claro, ya era extraño que solo incluyera una guía de episodios con sus comentarios, su fotografía, solo de la tercera temporada, ¿verdad? Es como una especie de biblia sobre la serie. A partir de ahí también tiene otro apartado que habla sobre la película, Camina sobre el fuego conmigo, la han llamado ahí, mezclando un poco las palabras. De hecho también aquí una famosa frase de David Lynch que se hizo bastante famosa, yo creo que por todas partes, no solamente relacionada con Twin Peaks, con su universo cinematográfico, pero que quiero leerla porque dice: me interesa saber qué se esconde tras las limpias fachadas, tras los visillos de las casas, explorar los recovecos tortuosos de la existencia. Soy como un detective que destapa lo que los demás ocultan. Y es que este mundo de hoy no es un lugar tan maravilloso como dicen. No es el sueño más brillante. Y finalmente, como no podía ser de otra manera, hay espacio para comentar, digamos, la herencia tan tremenda que ha supuesto esta serie para otras muchas series o películas o formatos televisivos. La verdad es que Dilatando Mentes, como editorial, se ha currado muchísimo esta preciosidad de ejemplar y las ilustraciones me parecen maravillosas y de hecho quiero comentar los autores de estas ilustraciones: Pachu M. Torres, y el resto de ilustraciones que vamos a encontrar por el libro es de Aine. Voy a destacar sí o sí su trabajo. Aquí tenemos a Javier J. Valencia, un saludo desde aquí, y veo que este libro va súper bien porque de hecho ya van por la 6ª edición y ahora con el resurgir de Twin Peaks, con la muerte lamentable de David Lynch y con la llegada de todo el contenido de las temporadas, la película y tal a Filmin, creo que es una gran ocasión para seguir educándonos cinematográficamente en este mundo creado por Lynch y Frost y descubrir mucho más detalles de Twin Peaks que a lo mejor se nos han pasado por alto. Es importante decir que la propia serie tiene detalles tan maravillosos como que hay cameos de Davis muy importantes. Por ejemplo, pienso en David Bowie,
Y otro de los grandes a tener en cuenta es el propio David Lynch. Pero me callo, el único cameo aquí importante es el de mi invitada, a la que he entrevistado, a la mayor fan de David Lynch y de Twin Peaks que he encontrado en Sevilla, y que nos va a contar muchísimo más sobre la serie y nos va a explicar por qué deberíamos ver Twin Peaks, más allá de lo que yo haya podido decir aquí. Así que vamos con Lucía y espero que disfrutéis de la entrevista. Bueno, pues ahora vamos de camino para vernos con Lucía, una verdadera experta en la serie de Twin Peaks, una gran fan, que nos va a contar qué es lo que más le gusta, qué razones tenemos para ver la serie ahora que está todo en filming. Y bueno, creo que le voy a poner en un par de compromisos con algunas preguntas para que ella no haga spoiler, pero que nos cuente su visión sobre la serie. Estoy con la mayor y la mejor espectadora sobre Twin Peaks, la que más sabe, la más veterana. Ha sido invocada por su conocimiento acerca de la serie y vamos a hablar sin ningún tipo de regla y sin ningún tipo de línea, es como lo que vaya surgiendo y a donde vayamos. Esto es una serie, como tú bien sabes, que empieza, que parece como un thriller, porque hay un asesinato, parece una chica muerta, una tal Laura Palmer, y hay como una pregunta que ronda todo el tiempo toda la serie, que tiene 3 temporadas, una película y contenido extra. La primera pregunta que te hago, Lucía, ¿quién mató a Laura Palmer? A ver. Hombre, yo te diría que David Lynch, precisamente por ser el creador. Vaya spoiler. Ya está, no veis la serie. Ya está. Ya se acabó aquí. Aparece, bueno, de hecho, a ver, hay que decirlo, ¿no? David Lynch tiene su propio personaje dentro de la serie. Sí. Y es un pedazo de personaje. Sí. Pero vale, spoiler no spoiler, David Lynch no mata a Laura Palmer. Que tú sepas. Que yo sepa, o sea, yo sinceramente sigo esperando el tercer revival. 25 años después del segundo revival. Es verdad, ¿eh? O sea, es que, espérate, te estás adelantando porque vamos súper rápido, pero vale. Laura Palmer muere y se investiga todo el tiempo quién es el asesino o asesino de esta chica y por qué. O asesina. Claro, en general. Pero pasa una cosa, que la serie empieza como un thriller, como digo, y luego, ¿para dónde tira? O sea... Tira para David Lynch, es que la respuesta siempre es esa. La respuesta siempre va a ser David Lynch. David Lynch. Hay memes por todos lados y es que es así. Es la serie que define su estilo. Es verdad. Mucho más que, yo diría que mucho más que sus películas. Y además la serie era de la primera temporada del 90, del 90. La segunda del 92, puede ser. Y luego hay un salto de 25 años para la tercera temporada, que se hace en 2017. Y entre medias hay una película. Sí. Twin Peaks, Fuego que es precuela. Wow, es que el universo hay que agarrarse bien antes de meterse a esta serie, este tipo de historia. Primera cuestión que quería decir, aparte de, una vez más te lo digo aquí ahora a cámara, muchísimas gracias por haber accedido aquí a esta entrevista. Para hablar de Twin Peaks, por invitarme, o sea. A tu casa. Muchas gracias, de verdad. Y, o sea, yo te pregunto, como experta, como la mayor experta mundial, de hecho, la hija no legítima, pero casi, de David Lynch. Sí, estoy muy triste por su reciente muerte. Claro, te ha dejado todo, esta casa incluida. Efectivamente. O sea que está muy bien. Te quería preguntar, ¿por qué la gente debería ver Twin Peaks? ¿Por qué debería...? Porque es un referente para las series de ahora. Bueno, imagino, podemos hablar de otras series, ¿no? ¿Has visto Severance? Todavía no. Vale, pues Severance bebe mucho de Perdidos. Perdidos bebe mucho de Twin Peaks. Twin Peaks, a su vez, si hablamos en el contexto histórico, también bebe mucho de The Prisoner, por ejemplo, de esta serie de los 60, que es una pasada, por cierto, recomiendo. Entonces, es que al fin y al cabo se repiten los patrones una y otra vez, entonces siempre es muy divertido ver de dónde salen las cosas. Claro. Entonces a mí me parece que esa es la razón principal. O sea, si tú te estás viendo series ahora que son thrillers de intriga, que cada episodio termina con el cliffhanger más grande de la historia, mírate Twin Peaks, que son los creadores del cliffhanger. Y bueno, y de dejarte súper loco después de cada capítulo. También. Y ya nos digamos el final de temporada. Es que además, dentro de esa estructura de humo de porro, podemos decir, Lynch coge, ya hemos dicho, lo de
esa separación entre temporadas. Yo creo que la segunda vino rápido por el éxito que tuvo ya la primera y dijo, venga, vamos a seguir. Sí, porque además ahí se nota la inyección de dinero, o sea, la serie, la segunda temporada es el doble de episodios o incluso más que la primera. Sí, No tiene un sé. viaje, 22 creo. Me suena. Pero luego, claro, dentro de la serie se dice, hay un momento determinado, un personaje dice a otro, para no hacer mucho spoiler, nos vemos dentro de 25 años. Sí. Claro, entonces tú te ves esa escena y entonces tú dices, o sea, pues van a ser como, no sé, un flash forward y Sí. va a pasar dentro... Pero no. ¿No? Como se acaba la serie y tú dices, vale, y eso, y aquello que se dijo, ¿eso a qué se debía? Y luego pasan 25 años en la vida real del espectador y ya uno se ha olvidado ya del tema y aparece otra vez esa escena, nos vemos, y además que hacía como así, nos vemos en 25 años. Y era como, ostras, y aquí viene la tercera temporada. Aquello tuvo que ser un hito histórico de la televisión, o sea, ojalá me hubiera visto la serie antes de que se hiciera el revival, porque es que es increíble lo que tuvo que ser aquello. O sea, Venga. además en 2017 que ya pues todos usábamos redes sociales, que se podía hablar y se podía debatir. El Oye, hype. que viene. Qué Entonces sí, tuvo que ser muy muy interesante, la verdad, vivir aquel momento que por desgracia yo no pude vivir. No, ya lo hemos pillado tarde, pero bueno, siempre es buena ocasión, sobre todo ahora que está toda la serie y todo el contenido para volverse loco en filming. En o sea filming, que- no promocionado. No, pero hay que aprovechar ahora que está, porque siempre ha estado como disperso en varias plataformas. Y bueno, dentro de todo ese mundo de películas, 3 temporadas y tal, pregunta súper obvia, pero es que me interesa mucho tu opinión como hija ilegítima de David Lynch, mayor experta a este lado de Europa. Cuéntame. ¿Personaje favorito? Te dejo dos. Es que es eso, o sea, cuando me que es muy difícil. cuando me lo dijiste la primera vez te voy a preguntar por tu personaje favorito y fue como, no, por favor. Vale, me encanta la señora con el tocón. Buah, es que claro, es que estas cosas es difícil, no se spoile, pero no queda como loco. O sea, hay una señora en toda la serie que va con un tronco de madera así cortado en brazo como si fuera su bebé. Y el tronco supuestamente le habla y ella sabe cosas porque el tronco le habla y tú tienes que aceptarlo. Eso va a ser así. Es que no, supuestamente el tronco le habla. El tronco le habla. Ya está. Entonces, eso se consideraría uno o dos personajes, porque el tronco es independiente. Es que es dependiente. O sea, Vale, la sí. señora entonces no es un personaje, el tronco es el personaje. Claro, también es cierto. Ok, vale. Entonces, un medio. Como puedo elegir un segundo personaje, ahí me... No digas el tronco, por favor. No. La señora y el tronco. Me encanta el psiquiatra. Ah, Porque está para allá, está muy para allá. Y me encanta. como los mejores psiquiatras. No, es verdad. Es además un tío como que eso del pensamiento lateral o el pensamiento, o sea, que no sea como el típico, lo lleva al pecho como una ley nata y nunca lo va... O sea, ese sí que no te lo espera. Totalmente. O sea, yo sé que hay mucha gente que le flipa, por supuesto, y la respuesta obvia es el prota, Cooper, que es un agente del FBI muy particular porque aparte de que es muy decidido, que me recuerda mucho al Doctor Who. Ciertamente. Y además sí. esta serie tiene mucho de Doctor Who a veces, hay algunas cosas así que juegan con lo posible, digamos. Pero tiene esa resolución, ¿no? Persona que habla rápido, que toma decisiones, que tiene sus valores y siempre está aferrado a ellos. Pero claro, es raro como agente del FBI, no es no es Mentes Criminales, porque este tío, para empezar ya creo en el capítulo 1, ya te dice, de la primera temporada, ya te empieza a decir como, he tenido un sueño en el que aparece un gigante y no sé qué, no sé cuánto, y entonces creo que ese sueño significa algo y me va a ayudar a resolver una... No es el primer episodio, pero No, sí, pero es es lo al primero. principio, claro, sí. Y es como, hace mucha referencia a su sueño, tiene Sí. mucha importancia. Entonces, yo te quería, no sé, preguntar o que me contara, o sea, ¿a ti qué te pareció cuando empezaste a descubrir que esto tiene como un mundo muy onírico? Hombre, yo ya había visto algo de David Lynch, o sea que no me pillaba totalmente por sorpresa. Además, yo al fin y al cabo, esta serie me la vi por culpa de mis padres legítimos. Los otros. Efectivamente, los otros. Vale, Que vale. entonces ellos se lo habían visto en su momento y lo típico de, ¿no sabes quién mató a Laura Palmer? Y yo, no. Y me dijeron, claro, es que tienes que ver Twin Peaks. Entonces ya me habían contado un poco de qué iba y por dónde tiraba, pero claro, siempre es un shock. A mí sobre todo me sorprende que esta serie haya tenido tanto éxito a nivel mundial con la fumada que es. Ya, eso ¿Cómo es puede verdad. ser tan una serie tan mainstream en ese sentido de que a todo el mundo le... Bueno, no todo el mundo, pero todo el mundo la conoce, todo el mundo ha oído hablar de ella, le puede gustar más o menos, Es verdad. pero a su vez es una serie muy de culto.
muy específica, no es para todo el mundo. Culpa de que sea mainstream, estoy mirando aquí el plato de donut, es que tiene elementos como muy típicos, ya no solo de serie, pero sino de la cultura americana. Oh, ciertamente. Como que en la oficina del sheriff, que se pegan ahí el 80% del tiempo en la serie, siempre hay donuts. Sí. Siempre que hay una reunión con un jefe, vamos a interrogar a alguien, siempre hay un plato con donuts. Es que Lucy los prepara por la noche. Bueno, es que Lucy también es otro gran personaje. Es un gran y Andy. personaje. O sea, son como ayudante y, vamos a decir, secretaria de la oficina del sheriff. Pero es que todos los personajes son personajes. Y personajes con H aspirado, que la verdad es que... Tienen su punto, o sea, todos te los presentan como personajes muy normales y de repente, pues eso, al ayudante del sheriff te lo encuentras llorando porque se encuentran a Laura Palmer y eso es en los primeros 5 minutos. Es como, ¿cómo puede ser que el ayudante del sheriff sea una persona tan sensible? O si detienen a alguien y ese alguien no se lo espera, ese alguien llora y se ve al ayudante de detrás agarrándolo por el hombro y llorando a la vez como diciendo es que no puedo, es que empatizo. Totalmente. Sí. Son muy humanos en ese sentido, creo yo, dentro de la locura. Sí, es verdad, son muy humanos, pero es que tienen una mezcla rara, Twin Peaks, porque es como te mete como esa parte de empatía, de sensibilidad. Incluso, ahora quiero hablar de humor de Twin Peaks, pero es como un humor a veces muy blanco. Y luego te meten unas brutalidades tremendas, delitos de sangre muy heavy, droga, psicosis, violaciones, de todo. Y es como, wow, ¿cómo hace por convivir? No sé, es que queda bien, queda equilibrado todo. O sea, como tú dices, no es una serie que te trate de tonto. Claro, y precisamente por eso me sorprende que le guste tanto a tanta gente, la verdad. Sí, sin ánimo de ofender a nadie. Y, por ejemplo, yo tengo un personaje que a mí la verdad es que me sorprendió poco a poco y luego creo que se me ha convertido en mi favorito y no siendo una opción a lo mejor lógica. Y ya te digo, ya la gente cuando vea Twin Peaks irá viendo cómo cambia este personaje. Leland. El personaje de Leland, o sea, creo que es capaz de... O sea, como que tiene mucho poder, pero desde su trabajo actoral, digamos, sí. O sea, tiene mucho poder de que incluso hay partes que te dan miedo, hay partes en las que te da mucha pena y empatizas, hay partes que se ve como muy frágil y es un personaje como que creo el que más cambia a lo largo de todas las temporadas de Está forma ahí, actual. pero sí. Hay algunos que tienen que ser como tienen que ser, tipo el agente Cooper que hemos dicho. Hablando del agente Cooper, por cierto, estamos tomando aquí café Sí. por él. Sí, no americano porque no podemos no poner, americano. pero sí. Porque esto no es Twin Peaks. pero, o sea, es una serie que a los adictos al café, bueno, le va a encantar la serie porque están todo el tiempo bebiendo café, se alegran casi como una ilusión infantil. Cada vez que has preparado café o un café siempre y te suelta una frase así como muy motivadora. Es muy infantil en ese sentido ese personaje, le gustan mucho las pequeñas cosas. O sea, David Lynch supongo que sería un adicto al café brutal, ¿no? Sí, y a fumar. Sí, eso sí lo sé. ¿Y de dónde le llevó? pero lo del café es que está omnipresente. O sea, en casi todas hay hasta escenas en las que van a ver dónde se ha cometido un delito y siempre es como, bueno, ¿te traigo un café? Sí, por favor. Y tienen como hoy un minuto de hablar del café que quieren. Y luego también hablando de los personajes, has dicho tú que son muy humanos en el buen sentido, en la sensibilidad y todo esto. Pero también yo creo que hay como una especie de humanización de la maldad. Uf. Tal vez ahí. O sea, ahora tú habláis los siguientes 20 minutos de la humanización de la maldad. ¿Cómo hacerlo sin hacer spoiler? Amiga, por eso he llamado a la mayor experta. A ver, lo puede haber hasta cierto punto, pero el problema es que siempre, como juegan tanto con el mundo onírico, es como dónde empieza la maldad tuya intrínseca y dónde empieza las paranoias de este hombre, ¿sabes? Aquí empieza la filosofía ahora. Claro, es que, Que claro, es que se preguntan, por ejemplo, si el humano, digamos, puede ser malo por naturaleza, si la naturaleza viene de fuera, o por causa de otros, o por algo, en plan, algo como más mitológico, por así decirlo. O sea, yo creo que este hombre desde el primer momento te dice, o sea, el ser humano puede ser malo por naturaleza, porque puede haber todo lo sobrenatural que quieras, pero hay personajes que son unos hijos de... Pero además, o sea, lo humanizan en el sentido de que conocemos un montón a los personajes que actúan mal, por así decirlo, así muy abstracto, es que hay mucha tela. Pero
sí que conocemos, o sea, sus debilidades, sus miedos, que quieren cambiar, pero algunos pueden y otros no pueden, que se arrepienten o que va creciendo su venganza. Y hay muchos personajes que se arrepienten en esta serie. Eso es una cosa también rara, ¿eh? O sea, como que no han replicado muchas más series después, ahora que lo pienso. No sé, yo creo que eso le da más redondez a los personajes, o sea, la narrativa, pues, tienes personajes redondos, personajes planos. Es que hasta el personaje más secundario en esta serie es redondo. Ya, eso sí y es verdad. es algo que es muy bueno desde mi punto de vista. Es verdad, es verdad. Y si te quedaron algunos personajes que digas tú, coño, con el potencial que tenían, no le han metido todo el gas. ¿Me puedes decir de qué estás hablando sin hacer spoiler? Sí, o sea, de personajes que digas tú, tenían como una actitud, un desarrollo, digamos, ¿no? Que iba como en una dirección y luego llega a lo mejor la segunda temporada o la tercera y es como pasan a un segundo plano, no importan ya. O sea, a mí son planos luego, me ¿sabes? parece bastante obvio el personaje de Audrey. No era cosa de David Lynch, no era cosa de la trama como tal, sino de los dramas que había entre los actores y eso influyó en la trama, lo cual a mí me parece horrible. pero no hay Sí. nada que se le pueda hacer. Te hace preguntas que... Hay una pregunta en concreto que... Uf, a ver cómo sorteas esto, porque sí que habla un poco de un spoiler, pero también como es algo como muy icónico de la serie, es como... Quiero saber tu opinión. Para ti, ¿qué es la habitación de las cortinas rojas? Y ahora la gente está diciendo, ¿qué coño están hablando? Yo jamás me he planteado que tenga un significado el sitio ese. Es un sitio que está. Y es un escenario ¿Tú lo más. aceptas? Yo lo acepto tal como es. Lo veo, me encantan las escenas allí. Me encantan los efectos de sonido cuando se está en la sala roja. Y Me encanta porque vas dando de puntillas sobre lo que pasa en la sala roja. efectos de sonido. Efectos de sonido. Lo sabrás cuando lo veas. Sí. Entonces yo tengo la sensación de que simplemente es un espacio de experimentación. Pero, o sea, ¿existen otros planos? Sí. ¿Mental o vital o cómo? Yo creo que si tuviera que ponerle una equivalencia sería una especie de purgatorio. ¿Un purgatorio? Yo creo eso que ya tiene sí. una connotación. Eso no es esta por esta, ¿eh? No, coño, tú me has pedido una comparación, Sí, pues, sí, sí. pues te lo digo. No me parece que sea un sitio completamente onírico. Hay gente viva, hay gente muerta, hay gente en mitad de todo. Mitad de todo. Parte y mitad de vivo. Literal. Yo lo veo como eso. O Creo. sea, Me parece pero un que- purgatorio me parece como que tienes que rendir cuentas allí. Yo lo veo como... Es un sitio en el que se espera. Exacto, una sala de espera. Pues pero es un un purgatorio purgatorio. es purgas tus culpas. Claro, pero no hay manera de hacerlo. Tú dices más bien un nirvana. No, porque en ¿No? Nirvana estás bien con tu vida. Bueno, estás. En Nirvana estás, ¿no? Estás meditando ahí tranquilamente. Vale, vamos a decir que es el cielo de los ateos. Simplemente estás. El cielo de los ateos. Ahora sí que la gente tiene que ver Twin Peaks. Si quieres ir al cielo de los ateos, tienes que ir a ver qué pasa en la sala de las cortinas rojas. Hostia, a mí también te digo, no me gustaría ir para allá cuando me muera, ¿eh? Para echar un ratito sí, pero... A ver, yo creo que al principio, creo que pasa viendo la serie, que tú te pones la serie y empiezan a salir escenas de las cortinas rojas y tú dices tú, "Fua, aquí me ha hecho una risa buena". Pero a medida que va pasando la serie y aparece más, o sea, empieza a ser algo de terror, de decir, Sí. yo no quiero estar ahí. Tiene su puntito, sí. Es que juega con mucho género el tío, ¿eh? Ya te digo, porque por ejemplo el humor, ¿no? Antes me has dicho, el humor es muy blanco. Y es que es verdad, tiene como bromas muy típicas de, yo qué sé, un pelo mal puesto, que se le vea la calva, pero tiene el pelo de punta por delante, caídas, golpes, gag, obviamente. Totalmente. Y cortes así de lenguaje verbal, ¿no? O sea, alguien te dice algo y el otro le da un corte, que es gracioso, pero todos mantienen la compostura de estar serio. Sí, juega mucho ahí en esa tensión entre la comedia, el drama, el thriller, el crimen, la ciencia ficción. Es verdad, es verdad. Es muy complicado realmente Muy- encontrar el equilibrio, ¿eh? Es que ya te digo, es que yo creo que ha influido a tantas series, como tú has dicho antes, y bebe también de otras, o sea, y de ciencia ficción, de terror, de lo onírico, de thriller policíaco. Tiene su referencia en Los Simpsons, como no podía ser de otra manera. Hombre, qué mínimo. Hombre. Bueno, y quieres hablar de, no sé, ¿qué te pareció la primera vez que viste al propio David Lynch en escena? Oh, me encantó. O sea, yo en aquel momento no... O sea, había visto cosas de David Lynch antes, pero no lo había visto a él nunca actuar. Y me parece que es un personaje que a la vez es tan él y tan no él. Porque yo qué sé, o sea,
¿Es Claro. un spoiler si hablamos de ver. el detalle que lo caracteriza? Nah, yo creo que se puede. Porque básicamente al final que- no te cuenta su vida, este No. detalle es algo característico. Ya hemos hablado de la mujer del tronco, o sea. Es cierto. Bueno, Sí. sale en el piloto, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, pues ¿Qué este le hombre pasa? que no escucha bien y lleva un sonotone gigante que yo Son en los como 90 yo cascos me imagino enormes. que había algo mejor. O sea, yo tengo la sensación de que él cogió el sonotone de su abuela, O para que sea visible, claro. pero no le sirve de nada. Es que eso es lo gracioso, o sea, lleva un sonotone que no sirve. Porque él está todo el tiempo gritando, todo el tiempo. Y cuando le dicen como baja la voz porque tenemos, o sea, por ejemplo, van a hacer una redada y van a entrar en la casa de alguien y él está pensando, ¡empezamos la redada! Y gritando y es como, sí, ¿qué? Sí, vale, ok. Y es como, o sea, se hace notar. Sí, Es totalmente. como todo el mundo, miradme, soy Hombre, David Lynch haciendo- a ver, David Lynch, a ver, precisamente falto de abuela no estaba, ¿eh? Ya. Que él le gustaba mucho, le gustaba mucho sí mismo. Sí, se caía bien. Sí, desde luego. Estaba enamorado de sí mismo. De hecho, bueno, más adelante, esto sí que hay que tener cuidado hablándolo, pero más adelante sale un niño vestido como él Cierto. y con un peinado como él y que también tiene como una importancia rara, onírica, extraña. O sea, él está ahí. Es como, este es mi equipo. Mi equipo son la gente rara, la gente que viene de otros planos astrales, la gente que sale de un sueño. Esta es mi gente. Y es como un poco que lo que a él le gusta, no sé. Sí, la verdad es que se lo tuvo que pasar muy bien haciendo esa serie, creo yo. Y ya un poco por cerrar, hay una cosa que sale, este sí que literalmente desde la primera escena de Twin Peaks, la primera escena creo que hizo ya una cosa que se adelantó, yo creo que unos 40 años, el podcast de Cooper, No lo conozco. el prota. ¿Sí? El prota, la gente del FBI, Sí. en la primera escena sale en coche yendo hacia Twin Peaks Ah, y ya va haciendo un podcast. Vale, sí. O sea, las dos primeras más la película y el comienzo de la tercera, que es lo que yo he visto, eso es un podcast. Sí, hasta cierto punto es un recurso, no es tan poco habitual en ese sentido, porque al fin y al cabo es un recurso para explicar lo que está pensando el personaje y eso. Claro, es que claro, o sea, voy a explicarlo. O sea, él está todo el tiempo haciendo reflexiones o intentando retener detalles importantes. O no tan importantes. O no tan importantes, como que el café está delicioso en tal sitio. Bueno, eso es importante, pero todo el tiempo es una grabadora, noventera, una grabadora. Y habla a una tal Diane. Nunca tiene respuesta, nunca vemos ni se hace referencia, de momento, No. por ningún personaje sobre esa Diane, como que existe, porque se hacen referencia a otros compañeros del FBI, su jefe y tal, pero nunca o incluso a otros casos anteriores, pero nunca se habla de Diane. Entonces, para mí, yo lo vi desde la primera temporada y dije yo, se está marcando un podcast, porque él mismo te está contando lo que hace, lo que ve. Digo, no sé, a mí me pareció que Es un muy buen recurso, sobre todo para un personaje que es tan solitario, que, Sí. pasa mucho tiempo solo. Entonces, es una muy buena forma de ver lo que está pensando, de forma mucho más cómoda y fácil para el espectador. No se hace ninguna referencia de ella, porque a mí, yo No, desde el desde principio otro asumí que personaje era no. su secretaria, la verdad. desde otro personaje nada. Por eso Vale. dije, digo, parece como si fuera él mismo, para no decir, a ver, Cooper, pues acuérdate que el café. Entonces dice, bueno, me invento una tal Diane, entonces voy relatando a Diane dónde están los mejores donuts, el mejor café o lo que sea. Pero. Pues nada, spoiler, no spoiler. Y lo último, una cosa que creo que a lo mejor puede ser de las cosas que más me han sorprendido a bien y que creo que también por lo que merece mucho la pena verse Twin Peaks. ¿No te parece que esta serie es como muy, vamos a decir, como muy inclusiva en un sentido muy amplio? De decir, voy a meter a todo tipo de personas y desde el principio las trato como con naturalidad todo. Diferentes providencias, diferentes formas de ser, diferentes formas físicas, mentales, como todo es como somos uno. Bueno, hay que tener en cuenta que la serie es del 1990, o sea que todo hay que verlo en su contexto para la época en la que se hizo. Para la época que se hizo, por supuesto, hay cosas Claro, a claro, mejorar, claro. No, claro, pero es verdad, o sea, todo hay que verlo en su contexto. Mira, No le claro. puede dar peras al olmo ni a una película de los 60 que sea feminista, ¿no? Pues lo mismo. Es verdad. Entonces, para cuando se hizo, es una serie súper progresista. A mí me parece increíble el feminismo de esta serie.
para los 90. Personajes femeninos son muy fuertes. Son muy fuertes, Son tienen muy sus fuertes propias todos. agendas, no dependen en la totalidad de los hombres, lo cual verdad. ya es un avance. Es verdad. Y yo qué sé, por ejemplo, la presidenta de la serrería, Sí. la fábrica de Aserradero, madera, ¿era? Aserradero, gracias. Es una Catherine, chica, ¿te refieres? O... la Lo que tengo. chica a la que le dejan la herencia. Ah, vale, yo sí. Yo sí, gracias. Yo Yo soy sí. Packard. Es literalmente la persona que primero sale en la primera escena del piloto. Una chica guapísima, con muchísimo poder, que es de origen asiático. Jamás se hace referencia a eso, salvo cuando se casó y se vino a Estados Unidos, y ya está. Y tiene sus problemas con personajes, y con unos personajes amigas de otros, tiene Lucha de sus poder y rollos, tal. pero no tiene nada que ver con su origen. No, Y me parece que será lo increíble. fácil, por así decirlo, ¿no? Lo típico, ¿no? Usarlo como excusa para meterla en la serie. Que además eso es algo que se está haciendo mucho ahora, lo de tienen problemas por de dónde viene. No, simplemente es una persona, y da igual de dónde venga, da igual a quién le guste, da igual si es un tío o una tía. Tiene sus propias agendas y es maravilloso. A mí eso me parece muy guay y muy refrescante verlo en una serie tan antigua. Sí, es raro, ¿eh? Es extraño. Otro motivo para verla, así que no. Bueno, Lucía, pues muchísimas gracias por abrirnos a tu experiencia sobre Twin Peaks como la mayor experta a este Hombre, lado de claro que Occidente y por dejarnos estar aquí en tu casa, la heredada directamente de David Lynch, Sí, efectivamente. y por el cafelito. Muchísimas Muchas gracias a ti por invitarme, o sea, nunca nadie me había dicho que era la experta en nada. Pues se ha demostrado. Y me lo he pasado muy muy bien, muchas Yo gracias. también, gracias. ¡Apañado! Y eso ha sido todo. Espero de verdad que os hayamos incentivado un poco las ganas de ver Twin Peaks y descubrir esta parte de la creación cinematográfica de David Lynch y de Martin Frost. Y muchísimas gracias por ver este vídeo, que es el paso número 1 para entrar con buen pie a Twin Peaks. Y que, bueno, que ya me comentéis a ver qué os ha parecido, tanto lo que aquí se ha comentado como la propia serie en sí. Si eres un fan de toda la vida, desde los años 90, o acabas de llegar y has dicho que es este universo, por favor, me quiero quedar aquí a vivir. Así que, bueno, muchísimas gracias igualmente por ver todo, por haber aguantado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo de Mapa Desbloqueado. Si no estás suscrito, suscríbete, porque van a llegar cosas increíbles, muy importantes. De nuevo, muchísimas gracias a Dilatando Mentes Editorial, a Javier J. Valencia, a Lucía y a todos por haber participado en vuestra medida en este vídeo. Muchísimas gracias a vosotros y nos vemos en la próxima. Mapa desbloqueado.